Estamos en el quinto domingo de Cuaresma, estos 3 domingos con los evangelios un poco más largos son para preparar a los catecúmenos. La samaritana, Jesús es el que sacia nuestra sed, nuestro anhelo. El ciego de nacimiento, Jesús es la luz del mundo, es la luz que nos ilumina, que nos guía. Y hoy este milagro, quizá el más portentoso, la resurrección de Lázaro, que llevaba ya 4 días enterrado, estaba descomponiendo. Vemos lo que le dicen Marta y María cuando llega Jesús. Marta, que es la primera, que es la más dinámica, recordemos las 2 hermanas, Marta haciendo los quehaceres y María a los pies del Señor, y Marta que reclama. Bueno, pues Marta sale: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Luego, poco después del diálogo, sale también María y le dice lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, es como una especie de lamento, ¿no? Qué pena que no estuviste, o un reclamo, digamos, dicho muy cortésmente: Señor, ¿por qué no estuviste? Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué has permitido esta enfermedad, este accidente? De hecho, la gente que estaba con ellos, dice, algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? ¿No podía Dios impedir esta guerra tan terrible que hay actualmente? ¿No podía Dios impedir este accidente donde murieron tantas personas? ¿No podía Dios haber evitado ese terremoto, ese tsunami? No tenemos esa tendencia. Jesús hizo muchos milagros, muchas curaciones, pero ¿curó a todos los enfermos de ese tiempo y de todo el mundo? No. ¿Cuántos muertos resucitó Jesús? Solamente 3. La hija de Jairo, que recién había fallecido, estaba todavía en su cama: niña, levántate. El hijo de la viuda de Naín, que ya lo llevaban al cementerio y en el camino los detienen. Y Lázaro, que ya estaba sepultado. Solo 3. Y Jesús tenía el poder de resucitar a todos los muertos de su tiempo. ¿Qué hubiese pasado? Que la gente lo habría seguido simplemente porque nos arregla los problemas. Es como cuando hizo la multiplicación de los panes y los pescados, y luego al día siguiente lo siguen y Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajen por el alimento que no se acaba, el que les va a dar la vida eterna. ¿Qué sucedería? Nosotros tenemos fe, y a veces hay algún familiar, algún ser querido que queremos mucho, y hay mucha gente orando y resulta que no se cura. ¿Qué pasaría si todos los enfermos por quienes oramos se curan? ¿Qué pasaría si todos los que están para morir, agonizando, no se mueren? Primero que seríamos no sé cuántos miles de millones más de los que ya estamos en la tierra, y no sé hasta cuándo viviríamos. Pero entonces la fe ya no sería fe. O sea, Dios es una máquina de arreglar problemas. Simplemente basta que tú reces y entonces no habría ateos. Ese Dios es fabuloso, ese Dios está chévere, me arregla todo. Sí, hizo muchos milagros para demostrar la autenticidad de su misión y para demostrar sobre todo la misericordia de Dios, que quiere ir más a lo profundo. ¿Por qué este Evangelio hoy con este sentido bautismal? Para que pensemos
en la vida y en la muerte, no solo biológica, sino la vida espiritual o la muerte espiritual. ¿No? La primera lectura nos daba como una pista de eso. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. No es que el profeta Ezequiel se fue al cementerio y allí comenzó a hablarle a todas las tumbas: yo los voy a sacar de la sepultura y los voy a llevar a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que soy el Señor. Es el pueblo que está en el destierro y entonces están como muertos porque no tienen su ciudad, su templo, su vida de fe, ¿no? Para ellos estaba ligado la fe al templo y no tenían. Hay algunos de los salmos que hablan de esa tristeza profunda porque no podían cantar en Jerusalén. Y es un anuncio entonces de que Dios va a liberar a ese pueblo que está como en esa muerte espiritual, los saca de esa sepultura que es el país pagano para llevarlos a donde hay vida, a su tierra, a la tierra prometida. Entonces ahí es donde quiere tocar Jesús la enseñanza. Cuando dialoga con Marta, que es la primera que sale: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella respondió: sí, en el último día resucitará. Ahora ya no hay nada que hacer. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. No es yo tengo o yo doy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El creer, hermanos, no es simplemente algo intelectual, ¿no? Yo creo en Dios y listo, ¿no? Yo creo y me adhiero a Dios. La fe es una adhesión, no es un acto simplemente intelectual. El demonio sabe que Dios existe, pero no lo ama. Fe y amor van unidos, fe y obediencia van unidos. El que cree en mí, aunque haya muerto biológicamente, vivirá eternamente. Y el que está vivo, nosotros, y cree en mí y vive de acuerdo a la fe, no morirá para siempre. Entonces, hay una vida espiritual que hemos recibido todos en el bautismo. Por eso el bautismo es un nuevo nacimiento. Recordemos el diálogo con Nicodemo, cuando le dice: tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Dice: ¿cómo voy a nacer si ya soy mayor? ¿Acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es el nuevo nacimiento a la vida de la gracia. Entonces estaba muerto espiritualmente, ¿no? Ese es el pecado original. No tengo la vida de Dios y esa vida comienza en el bautismo. Es una muerte y es una resurrección. Resurrección significa levantarse. Y es lo mismo que ocurre cuando, si por desgracia nuestra cometemos un pecado mortal, porque eso sí es una desgracia, más que cualquier desgracia material. Se llama mortal, una falta grave, consciente, voluntaria, con la que rompo mi relación con Dios. Y entonces esa vida de gracia, ese don, se pierde. O sea, pierdo lo más valioso que puedo tener. Y me pongo en riesgo de la muerte eterna, de la condenación.
Pero esa desgracia tiene arreglo por la infinita misericordia de Dios y ahí sí actúa en todos los casos el poder redentor, resucitador del Señor. Basta arrepentirse, reconocerlo, confesarlo, un sincero arrepentimiento y se da esa resurrección. Cuando Jesús ya resucitó de entre los muertos, después de morir en la cruz, y envía a los discípulos, vayan a anunciar el Evangelio, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios. Ha habido santos a lo largo de la historia de la Iglesia que han curado muchos enfermos, pero no todos los enfermos de su época. Ha habido alguno que otro santo que también por ahí ha resucitado a algún muerto, pero no a todos los muertos de su época. Entonces, ¿por qué dice Jesús eso? Vayan y curen a los enfermos. Bueno, es una obra de misericordia, ayudar en la enfermedad corporal de alguien, pero el pecado es una enfermedad del alma y el pecado mortal es una muerte del alma, de la vida de la gracia. Y esa es una tarea de la Iglesia, de todos, de orar por la conversión de los pecadores en general y en particular, ¿no? Yo conozco a tal persona, tal familiar mío que no cree en Dios y vive de una manera desastrada. Bueno, pues no puedo ser indiferente. Tengo que orar. Si algún día se me ocurre, oye, va a haber un retiro, ¿por qué no vas? Oye, va a haber confesiones en la parroquia, ¿por qué no vas? Tal día está el Padre. Si les hace caso, bien, si no, sigan orando, sigamos orando. En algún momento puede actuar. Y en el sacramento, cuando hay pecado grave, se da esa resurrección. Es una invitación a valorar la vida de gracia, como ya nos dice San Pablo. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, cristianos, no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. El Espíritu Santo, el que nos santificó, y mientras estemos en gracia, habita el Espíritu y entonces debemos vivir según el Espíritu, espíritu de amor, de paz, de bondad, ¿no? Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, perdió la gracia. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo muera, su espíritu vive por la actividad salvadora de Dios. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Demos gracias al Señor por su amor hacia nosotros, porque se entregó para nuestra salvación. Demos gracias por ese don que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Pidámosle a la Virgen su intercesión para vivir como hijos de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y si en algún momento caemos, pues acudir a este sacramento de la misericordia donde se cura